Gloria a Jesús. Quiero en esta preciosa mañana todavía saludar al pueblo del Señor en el amor de Jesucristo. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu corazón. Es importante nosotros en estos tiempos que vivimos crear conciencia en lo que estamos haciendo, por qué vamos a la iglesia, por qué nos sentamos a adorar a Dios, cuando oramos, cuando leemos la palabra. Hay muchas cosas que yo me detengo estudiando la palabra y he invertido mucho dinero en libros, mucho dinero. Tenía un tiempo en que yo me detenía, iba a la librería y gastaba semanalmente de 50 a 100 dólares comprando muchos libros. Y por la misericordia de Dios, creo que he leído más de casi 400 libros en mi vida, del 97 para acá. Y mientras investigo, hay cosas que la vengo entendiendo 10 años después, años después. A veces nosotros vamos a la casa de Dios y no sabemos el propósito por el cual vamos a la casa de Dios. No entendemos por qué vamos a la casa de Dios. Es importante. Es muy diferente usted criar a un hijo a base de fuerza y no a base de principio. Usted nunca puede estructurar nada. Usted nunca puede construir un edificio si no a base de estructura. Usted construye lo que usted debe construir a base de mucha estructura y lo corrige a base de sabiduría. Usted estructura su edificio con principios. Y si usted no lo hace de esa forma, en el mañana, desde que usted tiene la oportunidad de identificarse como realmente usted es, desde que se tiene la oportunidad, usted muestra la esencia de lo que usted es. Aquí en la iglesia todo el mundo es cristiano, todo el mundo es evangélico. Todo el mundo aquí, todo el mundo se porta bien, aún hasta un borracho se sienta ahí. Y aunque esté zarandeado, aunque esté mareado, aunque esté ebrio, usted lo ve que alguno es tranquilo y se ajusta al lugar, se adapta. Pero cuando nosotros salimos allá afuera en el desierto de la vida, es que nos identificamos lo que verdaderamente somos. Es importante que nosotros entendamos en lo que estamos, lo que somos, que busquemos del Señor con una persuasión, con un convencimiento. Como le dijo Pablo a Timoteo, tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras y tú mismo te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A ti no fue la fuerza, tú te persuadiste de eso. Búscate Joel capítulo 2. En el capítulo 2 de Joel, ponte por aquí, y el verso 15 hasta el verso 19. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios en varias cosas, en varias cosas. Cuando Dios nos habla de administrar bien el tiempo, cuando Dios nos habla de administrar bien el dinero, cuando Dios nos habla de administrar las cosas que Él nos da, si no somos fieles a Dios en lo poco, no podemos ser fieles a Dios en lo mucho. Eso fue porque un examencito pequeño, pero en los grandes yo paso, porque ahí que yo soy bueno. Mi hermano, si te quemaste en el pequeño, en el grande también te vas a quemar. Yo le soy fiel a Dios. Si yo tuviera tiempo, 24 horas, y no estuviera trabajando, mira, fuera de las personas más fieles que tuviera el Señor en la iglesia. Si tú no le eres fiel a Dios en una hora, olvídate de 24. No me entendieron, ¿verdad? Si no le somos fiel a Dios en una hora, olvídate de 24. Y si tú no eres fiel a Dios en un día, no le puedes ser fiel a Dios en una semana. Eso es sencillo. Ley, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Tenemos programa de oración los martes y los jueves, de 10 a 10:30. Porque si las primicias son santas, también lo son las masas restantes.
Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Los principios, los inicios, siempre hay que tener la santidad para que los restos que nos corresponden nosotros poder. Vamos a ver qué nos dice ahí en Joel para tener conciencia de lo que vamos a hacer antes de entrar al mensaje. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, cada uno salga de su aposento, para que estemos claros, ¿no? Porque son palabras demasiado finas. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Usted entiende la palabra solícito? No de solicitar, sino de preocuparse por su pueblo, de estar con deseo de bendecir a su pueblo. Y el verso 19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. Pan lo necesitamos, el mosto también lo necesitamos para mantener el gozo, el vino que mantiene el gozo, y el aceite también para darnos el brillo. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hay que llorar, hay que ayunar. El asunto del ayuno no es un asunto que se cogió el pastor con eso. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, su verso 17. Primera de Corintios, en el capítulo 11 y su verso 17. ¿Todos lo tenemos? Miren, aunque usted no lo tenga, ya está ahí, todos lo tenemos. Yo voy a usar este porque es más grande y así no me equivoco. Tengo 33 puntos en la vista y he sido operado 5 veces. Y como tengo esos punticos ahí, 20 y 13, no voy a forzar mucho. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mi hermano, y usted se imagina que usted vaya por primera vez a una iglesia y que le digan ese fuetazo. ¿Cómo? Que no me van a alabar porque yo hice un esfuerzo de levantarme temprano, de asearme, de cambiarme y de venir a la casa de Dios temprano, y me van a ofender de esa forma. Dios da vejigazo como Él quiera. Y con ese nadie puede inventar ni forzar. Hay gente que se van desde que le dan ese vejigazo. Nada más dice: me da por ahí, me sacó el aire. Está bien. Vamos a ver qué dice el Señor. Pues, en primer lugar, dice el Señor, vamos a ver. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. ¿Entiende lo que es disensión? A ver, tú eres gramatólogo ahora. Hay divisiones. Cuando hay división, entonces no podemos practicar lo que es la Eucaristía. Esa palabra se ve religiosa, pero esa palabra es tan bíblica. Se llama acción de gracia. Eso es Eucaristía. Eso significa acción de gracia. No puede comulgar, que es cuando usted hace el koino diacteque, que es lo que el nuevo pacto. Koino habla de algo nuevo en especie, no de algo nuevo como el neo. Y diacteque está hablando del pacto de Dios. Cuando usted pacta con Dios, no utiliza la palabra diacteque, sino sinteque, porque la palabra sinteque es de dos partes iguales. Por eso el hombre no puede pactar con Dios, porque diacteque se utiliza para una parte. Dios es el superior y es Dios que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Dar un aplauso a Dios si puede. Porque es preciso. Espérate, yo no. Ahora sí. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice el verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensión. Oye, pero ¿cómo la cosa? Como que un poco contradictorio. Hay una contradicción
hay una paradoja aquí. Dice que nos reprenden, porque nosotros tenemos divisiones, tenemos disensiones, tenemos diversidades de opiniones. Y ahora dice que es necesario, que es preciso que haya división entre nosotros, que haya disensión. Dice, ¿por qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Oh, pero mientras brilla el oro y mientras estemos en la papa, todo el mundo está, no hay problema, es el mejor país del mundo. Es el mejor país del mundo. Ya me voy. La hija mía me presentó un asuntico, me presentó un asuntico de un suramericano que llegó a Toronto y comenzó en Toronto y comenzó a decir: ya me olvidé de que yo quedé fulano, ese frío, esos mosquitos, eso que yo quedé. Y qué hermosa la nieve, qué hermosa esto. Y cuando todo estaba muy bien, pero cuando se cansó, que veía que limpiaba y le dejaban la loma de nieve así, comenzó a echar sendeces y maldiciones de toda clase. Me voy para mi país, ese sí es hermoso. Así hay muchos que cuando vienen por primera vez a la iglesia dicen: wow, pero es lo mejor. Yo nunca he visto una iglesia como esa. A mí me gusta que lo cojan low profile, que lo cojan suave. Me gustó, pero lo cogen tranquilo, no, lo reprimen ahí. Y me lo muestren con los hechos, la primera, la segunda, la tercera. Yo soy de ahí porque por los hechos yo lo muestro. Lo primero que el Señor te hace, dice que Dios es el primero que te poda, que te prueba. ¿Sabe que uno poda los árboles para mantenerlo limpio? Y un árbol no lo podan con un cuchillo boto, tiene que ser con un cuchillo que corte. Si no corta, no se puede limpiar. Dios nos limpia a nosotros cuando Él nos prueba, nos dice cosas, hasta barriga verde nos dice, a ver si de veras nosotros estamos de acuerdo con Él, a ver si soportamos. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y muchos dijeron, Pedro le salió diciendo, le dijo al Señor: Señor, cuando tú hablaste esas cosas, que de eso vamos a hablar hoy, de la cena del Señor, cuando tú hablaste esas cosas, ellos se fueron todos. Cuando tú dijiste que el que no comiera tu carne y bebiera tu sangre no puede ser hijo tuyo, no puede ser tu discípulo. Entonces todos se fueron, se ofendieron. Y el maestro le tiró ese fuetazo y también ustedes se ofendieron, váyanse también. Váyanse también. En este camino no es que Dios está maltratando a uno. No es que Dios quiere maltratar a uno, sino más bien que Dios prueba a uno. Dios nos prueba. Dios muchas veces permite la enfermedad para ver si solamente tú le sirves a Él por servirle, o porque tú le sirves, porque tú le amas. No importa la situación en que tú estés, no importa la circunstancia que tú estés, tú le sirves como quieras. El que le sirve al Señor le sirve de corazón en todo tiempo. El hombre de Dios nunca le sirve al Señor por servirle, sino que le sirve en todo tiempo. Oye, aunque esté enfermo, aunque esté mal, aunque esté como esté, le sirve de corazón al Señor. Dice: por cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dámele para atrás porque no le di el sentido, por favor. Porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es tener el coino, no es tener la coinonía, no es el tener el coino, es decir, la comunión con el Señor. Cuando tú tienes comunión con el Señor, es una persona que no está mirando la clase social. Hay muchas personas que son clasistas, otros que son racistas. El clasismo y el racismo son cosas diferentes. Bueno, ese no es de mi tipo social. Yo no puedo reunirme con él porque ese es un simple limpiabota. Ese es una persona que lo que anda buscando cosas que él lo que quiere es que yo esté en ese lugar. Y como esa persona está así, yo no me voy a reunir con él porque ese tipo es un tipo malo, no es un tipo bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor, sigue diciendo el Señor. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué estaba sucediendo? Hay que ir al contexto histórico para entender lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ese lugar
era costumbre en ese entonces, se le llamaba la cena, es decir, la costumbre era lo que se llamaba un eranos, que se reunían para compartir, para compartir los momentos alegres y hermosos de los humanos. En ese entonces no se le daba importancia al desayuno. Muchas veces se desayunaba con un simple, se mojaba un pequeño pan con un poquito de vino o con un poquito de jugo, lo tomaba y ya, y las comidas también, el almuerzo. Se podía almorzar hasta en las calles, en cualquier esquina, pero la cena le daba mucha importancia. Se señalaba un momento donde se reunía la familia, donde se reunía, y como la iglesia del Señor es la familia de Cristo, por ello observa que en el libro de los Hechos, ellos siempre se reunían a compartir el pan, siempre se reunían a compartir. Pero ¿qué sucede en esta iglesia? Que en esta iglesia había mucha tiranía, había mucho egoísmo. Unos se reunían y se embriagaban, otros se quedaban con hambre, porque no tenían suficiente dinero, ni llevaban nada porque no había nada. Como ellos no tenían nada, no podía compartir. Y decía el apóstol Pablo, ¿y ustedes creen que eso es la cena del Señor? ¿Ustedes creen que eso es compartir el pan? ¿Ustedes creen que eso es compartir el pan? Sigue el Señor diciendo. Pues no tenéis casas en que comáis y bebáis. Imagínense usted que usted venga con hambre hoy a tomar la Santa Cena y le dan un pedacito de pan así, un cantico así pequeñito, me dicen los puertorriqueños. ¿Usted cree que le va a llenar una muela a usted? Las cosas han ido cambiando. A medida de los tiempos, las cosas han ido cambiando. Sigue el Señor diciendo: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Por eso usted ve que el Señor comenzó dando vejigazo. Cuando nosotros entramos a lo que es esta ceremonia, que es la ceremonia más sublime, más solemne que tiene la iglesia, la ceremonia de la iglesia, de la Santa Cena, podemos ver tantos puntos importantes en donde en los tiempos en que se comenzó a celebrar la Santa Cena, si hay algo que en la humanidad, los países occidentales y los países orientales tienen que darle gracias a Dios, se llama por Jesucristo. En ese entonces existían barreras sociales, y la barrera que existía era tan grande que no se reunían, no se reunía el libre con el esclavo, tampoco se reunía el griego con el bárbaro. Los bárbaros o los escitas eran unos salvajes animales que se alimentaban. Dice que esa tribu, que son los que ocupan el lugar de Rusia en estos tiempos, los escitas, dice que esas tribus bárbaras, los que llegaron y conquistaron a Europa, en esos lugares, ellos tomaban y hacían lo siguiente: cuando mataban al primer enemigo, cogían la sangre y se la bebían, y le sacaban el cuero cabelludo y lo tomaban como servilleta. La piel la ponían para guardar sus alhajas, y cuando moría uno de sus jefes, mataban 50 de esos sirvientes y 50 de las mujeres, y se bañaban con semilla de marihuana. Eran unos salvajes. Cuando llegaba y decía: yo soy un escita, y se sienta al lado de uno, ¿cómo? Yo sé cuáles son tus credenciales. Yo sé cuál es el resumen que tiene un escita. Yo sé cuál es un resumen que... Por eso cuando Pablo dice en Gálatas 3, verso 28, dice que ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay intelectual, ya no hay ignorante. Aquí cuando usted viene, usted puede haber tenido la universidad que usted ya ha tenido, usted puede haber sido la persona más elegante de la tierra o del mundo, y puede venir con todas esas credenciales. Cuando viene aquí es tan igual como aquel que no tiene ninguna credenciales. Dale un aplauso al Rey, iglesia. Los judíos llegaban y veían, cuando se hablaba de judíos, aún nosotros lo podemos observar cuando la Sirofenicia
Oye, que está en el Líbano ahora, el domingo pasado yo hablaba de Constantino, que mudó a Constantinopla. ¿Cómo voy a encontrar la palabra si es que en estos días se llama Estamburgo? Y yo decía Estamburgo y te digo, oye, no la encuentro. Claramente fue que terminé. Entonces, la Sirofenicia, cuando estuvo buscando el favor de Dios, que le dijo, que clamaba, mi hijo está gravemente atormentado. Y el Señor le dijo, no está bien que se le dé la comida que le pertenece a Dios y se le dé a los perrillos. Disminuyó, le puso un diminutivo, porque los judíos le llamaban, a los gentiles le llamaban perro. A nosotros nos llamaban perro, que no somos judíos. Entonces, cuando un judío ve a un griego, veía un perro. Cuando un romano veía a una persona, veía un salvaje. Y cuando un culto veía a una persona, también lo veía un ignorante. Pero cuando nosotros traspasamos los linderes de la puerta y podemos venir, no hay grupo social. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay grupo. Aquí no puede existir grupo. Por eso Pablo estaba tan indignado. ¿Por qué hay personas que tienen grupos? ¿Por qué hay personas que tienen grupos? Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Vamos a ver qué nos dice Gálatas, rapidito. Gálatas 3, verso 5. Verso 23, perdón. Observa que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Usted entiende el término ayo? Se utilizaba en aquel entonces el paidagogo, que era el esclavo que llevaba al muchacho a la escuela hasta que él creciera, y después que creciera ya se independizaba el muchacho. Entonces hay personas en primer lugar que se quedan niños en el Señor y son esclavos todo el tiempo de la ley. Hay otros que crecen y ya no necesitan ese ayo. Entonces dice aquí que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En otra palabra, el propósito, el telos de la ley es llevarnos a Cristo. Tan pronto tú estás en Cristo, que dice a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por obra. Porque el que cree que por obra, entonces cuando tú vienes con muchísimos pugilatos, con muchísimas cosas, tú no puedes entender lo que es la gracia. Y sigue el Señor diciendo pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo esclavitud, ya no estamos bajo este esclavo que me lleva a mí a la escuela y que donde quiera que yo voy yo tengo que estar bajo ese esclavo. Yo no soy esclavo de nadie, yo soy esclavo de Cristo, yo soy siervo de Jesucristo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tan pronto tú vienes al Señor, tú eres bautizado porque tú eres sellado por el Espíritu Santo. Ahora bien, necesita el bautismo en agua. No te quede afuera. Olvídate de eso, que perfecto nunca va a ser para ser bautizado, porque perfecto solamente hay uno solo, decía mi esposa. Segundo lugar, la cena del Señor es para los pecadores, no son para los perfectos, porque si somos perfectos, vámonos a partir y dejemos la cena aquí. Ya nos graduamos. Yo quiero que crean, que creemos conciencia, porque yo no quiero, no que yo aprendí así, no. Yo tengo que estudiar la palabra, por eso yo me paso noche entera estudiando la palabra en los idiomas originales. Ya yo estoy, ¿dónde está? Y André Chama, Israel, Adonai, Elohenuk, Adonai, Eja. Yo soy hebreo ahora también. Vámonos. Dar un aplauso al rey. Mira este punto aquí, como Pablo termina. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Hay quienes no creen que la mujer puede ministrar, hay otros que creen que sí, pero aquí dice, ya no hay varón ni hay hembra o ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Jesucristo. Y dice el verso 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Oigan este bocapié, los judíos se llenan la boca de decir que ellos son linaje de Abraham. Claro que linaje, que son familias, que son descendientes de Abraham. Pero ¿qué pasa? Que Abraham no era judío. Jonathan, Abraham no era judío, Abraham era gentil. Abraham lo que viene de la descendencia de los semitas, que también ok. Pero Abraham en ese entonces no existía el judío.
Abraham se convierte en judío cuando él cruza cuando él cruza de aquel lado del río, que significa la palabra hebreo. Y cuando él llega y se establece en Hebrón, que ahí le llaman hebreos, por eso, porque se establece en ese lugar llamado Hebrón. Y ahí Hebrón también significa amigo de Dios. Ahí que él se hace amigo de Dios. Yo no sé si tú quieres ser amigo de Dios, establecete en hebreo y cruza. Judío, aquel que alaba la gloria de Dios. Yo soy judío. ¿Quién dijo porque de sangre? Yo soy judío de pura cepa y yo soy descendiente de Abraham, porque en Cristo Jesús yo soy descendiente de Abraham. Porque él ni judío era. Dale un aplauso al rey. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versos 5 al 14, oye lo que dice. Haced morir pues los terrenales en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oye, la avaricia es una idolatría, por si acaso. Tú el que aún uno desear demasiado una cosa, hasta un hijo, una mujer, o lo que sea, aunque sea su esposo, también eso es idolatría. Y eso es peligroso. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Sigue. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y quién ha dicho que usted nace renovado? Yo me convertí, una palabra es renovar, otra cosa es regenerar. Regenerar, paralínesis, hacerlo hecho de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Paralín nacer y génesis es, paralín es sin nacer y génesis es nacer. Entonces, cuando usted es una persona que nace de nuevo, usted tiene que ser una persona que eso es paulatinamente. Hay algunos que van a la velocidad del rodillo, pero van caminando. Hay otros que van un poquito más rápido, pero lo van haciendo. Esto no es un asunto de que llegue primero, es llegar. Oye, por Abraham llegó primero. ¿Y porque Abraham está en el cielo? Entonces yo no voy a llegar. David llegó primero. Pero hay que llegar. Paulatinamente, poco a poco, vamos a llegar. Hay que tener paciencia. Entonces nosotros nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros vemos como un espejo oscuramente. Nosotros vemos así, entonces es paulatinamente que vamos llegando. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ahí viene el asunto de los salvajes. Donde no hay griego ni judío, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Aquí llegó, Jesucristo está en el mismo medio de la columna, aquí. ¡Pah! El pastor simplemente, el más esclavo de todo. El término líder ni siquiera lo queremos usar, es servidores, ¿verdad, señora Lourdes? Como que suena más bonito, para que uno no se le suba mucho los humos a la cabeza. Servidores, eso es lo que somos. Ministro, y la gente cree que ministro, como no van a la raíz de la terminología de las palabras, creen que ministro es una palabra de altura. Ministro es una persona que sirve a una nación y que es esclavo o siervo de una nación. Eso es lo que es un ministro. Apóstol. Ahora se ha cogido esa maña. Apóstolos, enviados. Ni siquiera esa palabra es judía, sino es romana, es latina. Donde se le decía apóstol al último de los soldados. Envíen esa cosa, ni siquiera nombre tenía esa cosa, que si lo mataron no se perdió nada. Eso es lo que era un apóstol. Y ahora es el título más fuerte que puede existir. El verso, ya terminamos ahí, creo que sí, o hasta el 14, ¿verdad? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, oye, hacedlo vosotros. Oh, pero venga, que aquí ¿quién no ofende? El que no ofende tiene que estar debajo de la tierra, en el cielo tiene que estar. Aquí todo el mundo ofende.
en palabra, en hechos, en pensamiento, en todo ofendemos. Señor, hay que andar todo el tiempo low profile. Olvidémonos de andar como esos rinocerontes negros con el hocico para adelante todo el tiempo buscando. Y uno tiene que tener la mano en palo y mate y cosas así para que el hocico no lo enganche y reviente a uno. Vamos a cogerlo suave. Vamos a tratar de andar suave y perdonémonos unos a otros. Oye, hay un individuo que yo conozco que no salda deuda. Hay otro que salda deuda de toda clase. A mí me salda la deuda más grande que puede existir en el ser humano, que es la deuda de la salvación del alma. Pero hay uno llamado el diablo, que ese no salda ninguna deuda. Ese no perdona deuda a nadie. Y usted cree que si usted no perdona, entonces ese es un principio de Dios. Eso es del mismo diablo, con candela. Míralo ahí en fuego, con candela. Le puedo enseñarle eso para que soy con candela, porque eso es lo que le espera el que no perdona. El que no perdona es una persona que tiene que andar perfecto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. Y seguir, porque como el mundo sigue hasta que esté aquí en la tierra. Porque no puede pedir perdón porque nunca ofende. Como usted no ofende, entonces tampoco. Como usted no perdona, usted no ofende a nadie, porque usted nunca va a pedir perdón. No me están entendiendo. Padre nuestro que estás en las alturas o que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy y perdona, así como nosotros. Siga el Padre nuestro. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder. Qué bueno. Dice, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es todo. Volvemos para atrás otra vez. Oiga esto, en el verso 23, Pablo recibe esta cosita de Dios. Recuerde que nosotros vemos en el orden cronológico que podemos observar los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios están escritos en el orden cronológico, pero no es en el orden que se escriben los evangelios. No es en el orden. Es decir, porque usted ve que el primer libro que tiene el Nuevo Testamento es Mateo, no significa que fue el primero que se escribe en el Nuevo Testamento. El primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento es el libro de Gálatas. El primero que comienza a transitar es el libro de Primera de Tesalonicenses. Pero Pablo escribe este libro desde un lugar llamado Éfeso. Desde ahí escribe, es uno de los únicos libros que él escribe que no estaba preso. Y él escribe ese lugar desde Éfeso y él recibe las noticias. Pero Pablo parece que él pudo haber comentado con sus consiervos o con los otros apóstoles de cómo el Señor había celebrado la Santa Cena, pero él no lo había leído en ningún libro. Ahora él dice aquí, porque yo recibí del Señor, de una forma enfática habla del yo, lo que también os he enseñado. Él le enseñaba eso, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso lo recibió de Dios. Jesucristo se le presentó a ese hombre. Ese hombre tuvo experiencias extraordinarias con el Señor. Ese hombre fue un hombre que supo aprovechar el tiempo de Dios en esta tierra. Fue un hombre que no se detuvo a hablar sandeces. Era un hombre que se detenía cuando no era orando, era escribiendo. Y cuando no era escribiendo, era predicando. Y cuando no era predicando, era investigando. Era un hombre que había alcanzado lo que se llama la estatura del varón perfecto. Fue el hombre que pudo decir: sed imitadores de mí como también yo de Cristo. Ningún otro hombre se atrevió a decir: sed imitadores de mí. Y el Espíritu Santo le permite a este hombre decir eso. Y lo toma como enseñanza. Este hombre, el apóstol Pablo, fue un hombre que ha transcurrido tanto la historia, ha dado los anales de la historia, en donde el apóstol Pablo, aún los judíos seculares, yo he tenido enfrentamientos con judíos donde me han dicho, porque ese Shaul, el Shaul ese, él fue el que dañó todo. Shaul es Pablo, que es Saúl, cuando
cuando antes de él convertirse, que también es Saulo. ¿Usted entiende? Y Pablo se encarga de organizar la teología nuestra. Pablo explica lo que es. Aquí dice el verso 24 ahora. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es importante nosotros entender y estudiar los inicios de las palabras. No voy a hablar en griego esta hora, pero sí voy a darle el sentido a lo que acabo de leer. La importancia, nosotros hemos sido enseñados en lo que es la iglesia tradicional. No utilizamos la palabra Eucaristía, porque esa palabra, ni comulgar, porque esas palabras son de ellos, pero esa palabra, yo expliqué lo que es la Eucaristía, que es acción de gracia. Cuando estamos tomando la cena del Señor, nosotros no estamos lo que es la transustanciación. No sé si ustedes entienden el término, lo que ellos enseñan en la iglesia tradicional, lo que es la misa o la transustanciación. Lo que dicen es que literalmente cuando está uno comiendo el pan, que ellos le llaman hostia, que es, ponme el asuntico aquel que le pedí, que es la hostia, que es el honor al dios Osiris, que es el dios sol egipcio. Y se le da la trilogía, ese que usted ve, déjame ver, tengo por aquí, y de Isis, Horus y Sep, la trilogía egipcia. Entonces ponen aquí la cruz para confundir, pero ese no es. La hostia es una galleta utilizada para enseñar que es el dios Sol, el dios Osiris, no es el dios que nosotros le servimos. La transustanciación no es más que una blasfemia, es un símbolo. Volvamos atrás a ver qué dice el Señor. Dice: y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es un símbolo, es para que nosotros lo memoricemos, no es para que nosotros no lo comamos literalmente. Cuando usted tiene una mente carnal, sensual, Jesucristo en Juan 6 dijo: yo soy el maná vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, hablándole del religioso que se mantuvo en su religión, pero ahora yo he descendido vivo del cielo, y el que no come mi pan y bebe mi vino y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Está hablando en una forma metafórica, y al extenderse se convierte en una alegoría. Está hablando en alegoría. Está hablando que el significado literal está dando un mensaje espiritual que va más allá que lo que ellos han podido entender. No es una transustanciación, es más bien estamos conmemorando. Lo que hacemos no es un memorial tampoco, por si acaso, es conmemorando la muerte en pasado, la resurrección en presente, hasta que Él venga, anunciando hasta que Él regrese a buscarnos. Dale un aplauso al Rey, iglesia. Nosotros estamos contemplando esa hermosura, esa belleza. Cuando nosotros observamos que Dios hace el pacto, el koino diateque, nuevo pacto o Nuevo Testamento. El diateque es testamento que usaba el testador cuando iba a morir, y dejaba todo en orden para dejarle a la gente lo que tenía que hacer, es decir, a los familiares. Usted quiere heredar. Nosotros por creación somos todos hijos de Dios, por si acaso. Por creación, cuando le dicen no, que no es hijo de Dios, estamos claros, hijos de Dios por creación somos todos, porque eso es lo que dice la Biblia. Por creación somos todos hijos de Dios, pero por elección y por adopción solamente hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador y como Señor. El que quiere habitar en el cielo tiene que recibir a Cristo para que se le adopte. Y en el hijo natural que es Cristo, oye, Cristo es el hijo natural. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, Israel es por elección, los ángeles por creación también y por elección. ¿Usted está entendiendo?
Entonces nosotros tenemos que organizar esas cosas. Yo no quiero que usted se vaya de aquí. No, esto yo lo aprendí sin analizarlo, sin pasarlo por el filtro de la palabra, sin pasarlo por el juicio, sin utilizar el sunesi y solamente actuando el fronesi para adelante. No, hay que analizar lo que estamos escuchando. Tenemos que ser cristianos que analicemos, tenemos que ser cristianos de convicción personal, de persuasión, no cristianos que a mí me enseñaron que es verde y porque me enseñaron que verde tiene que ser así, sin tener ninguna motivación interna, simplemente por mecanismo. De esa forma no se puede crecer. Dar un aplauso al Rey si puede, iglesia. ¿Cómo que dice la palabrita? Cantagelete. ¿Te la apuntaste? Hasta que Él venga. Hasta que el Señor venga. Ahora vamos a ver los detalles para ya entrar. Denme unos 5 o 10 minutos más y ya terminamos. Los detalles que el Señor nos enseña. En el verso 26 fue que nos quedamos. No, el 27. De manera, el 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es el famoso, el koino diateque, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Déjamelo ahí. Dios trabaja con pacto con el hombre. El primer pacto que le hace con el hombre se llama el pacto edénico, que es el pacto de la inocencia. Y lo hace, ese pacto lo hace. Y en el primer pacto de la inocencia, ahí no hay sangre porque el hombre todavía no había pecado. Tan pronto el hombre peca en el pacto de la conciencia, que es el pacto adámico, tan pronto peca, tiene que haber sangre, porque en la sangre, ahí es que está, en la sangre está la vida del hombre. Dice Deuteronomio 12, verso 3, que la vida del hombre está en la sangre. Por eso Jesucristo, al dar vida, Él dio su vida. Dice: nadie me la toma, sino que yo la pongo. Yo derramo mi sangre, yo la pongo para volver a tomar. Yo pongo el suchet para tomar el zoet. Yo pongo el suchet para tomar el zoet. Yo pongo mi vida biológica para tomar la vida espiritual y para dar vida espiritual. ¿Usted está entendiendo? El suchet, vida biológica. El zoet, vida espiritual. Ese es el juego de palabras que utiliza. Entonces, observamos, dice que Él, en ese pacto, el tercer pacto que hace es el pacto de Noé, el pacto postdiluviano, que es donde Dios establece las normas del gobierno humano. Y dice: el que derramare sangre, ojo por ojo, tiene que morir. El que derrama sangre también derrama sangre. Después viene el pacto abrámico. Observamos en Génesis capítulo 15. El quinto es el pacto mosaico. El sexto, el palestino, donde confirma lo que le dio, las promesas que le dio a Abraham. El séptimo, el pacto davídico, donde establece la perpetuidad del gobierno en la persona del Mesías en Israel. Y el último es el pacto, que es el número 8. El 8 te habla de eternidad. Por eso Jesucristo resucita el día primero, que es también el octavo en la semana, que nos habla de la eternidad, que nos habla de algo nuevo. El nuevo pacto es el pacto de la gracia. En ese nuevo pacto, Jesucristo dice: este es mi cuerpo. Ahora, ¿quiénes pueden tomar? Dice la palabra, el verso 26, para entrar rapidito ya. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No estamos hablando de no es asunto de usted llegar y comenzar a gastar su santación, diga hasta que Él venga. Pero si yo lo tiene, ¿para qué anunciarlo? Porque ya está ahí. Ya está ahí. No, nosotros es diferente. Nosotros tenemos que estar claros. Nosotros no podemos que nos allanten fácilmente. A nosotros nos dieron ojo para ver y estamos viviendo un tiempo donde el que no está bien de la vista te le hacen trasplante de córnea. La ciencia está tan adelantada que unos lentecitos, una cosita, unos lentes de contacto para que yo no quiero utilizar lentes. El asunto es que estamos adelantados para que a nosotros nos estén vendiendo que un pedazo de aguacate, que una manzana no es un aguacate. Ni que nos den gato por liebre. No, una liebre, un gato, un gato. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. ¿Qué significa la palabra indignamente? ¿Qué significa eso?
Una persona que no le dé el valor a esto que Cristo, que no valide lo que el Señor hizo en el Calvario, es una persona que está comiendo indignamente. No significa que tú vienes y comes, y después que comes entonces vas a analizar. Antes de comer la cena tú tienes que analizar. Antes de tomar el pan y ingerir el vino, tú tienes que analizar lo que tú estás haciendo. No le estoy metiendo miedo a nadie, sino que si tú eres una persona que lo que vive en pecado y pecado y pecado y no tiene arrepentimiento, vive con un espíritu egoísta, vive con un espíritu de falacia, de mentira, vive con un espíritu de odio, no la tome, porque así no funciona. Ahora, si tú vienes con un espíritu afable, tú tienes un espíritu dulce, no, Dios mío, ayúdame a entender el sacrificio tuyo allá en el Calvario. Ayúdame a cambiar. Cámbiame, mi Dios. Tú estás haciendo lo que Dios dice que debe de hacer. No pretenda que tú eres perfecto. La cena del Señor es para los imperfectos. La cena del Señor es para los pecadores. Pero hay que arrepentirse. ¿Usted está entendiendo? E inclusive, yo crecí donde había que ser bautizado. No, el que quiera tomarlo, venga. Después que usted recibió a Jesucristo, usted puede tomarlo. ¿Por qué? Porque es para el pecador, es para la persona que quiere crecer. Entonces yo no puedo impedir lo que el Señor enseña. Los perfectos tienen. Ahora, si usted lo toma indignamente, con indiferencia, no dándole el valor a lo que Cristo hizo por ti, entonces la cosa va a cambiar. Tú tienes que darle valor a lo que Dios hizo por ti en el Calvario. Cuando tú tienes la oportunidad, ahora si tú eres una persona que no terminaste de tomarla, cuando ya saliste por ahí, echando maldiciones de tu clase, pero aquí se ha cogido una gente desde que viene, habla inglés porque tira 3 malas palabras con la F por aquí, F por allí. Muchachos, nada más sabe decir esa palabra y que habla inglés. Y lo primero que aprende es eso, echar mala palabra. F por aquí, F por allí. FU. Así no funciona. ¿Usted cree que usted está tomando la cena del Señor con dignidad, con el respeto que se merece? Eso es lo que el Señor está diciendo. Es que hay que respetar a Dios. Y que hay que darle respeto a Dios. Esto no es religión. Esto es salvación. Esto es convicción. Esto es relación personal. Dios y tú y Dios. Dios y tú y Dios. Relación personal. Si tú te paraste y tú lo que vives es llegaste aquí, bueno, yo llegué, pero yo tengo por allá yo tengo una cuanta revistica pornográfica. Ese es mi delirio. Y tú decías así, bueno, yo la tomo ahora por 15 minutos yo soy santo, después yo salgo lo mío otra vez. Mira lo que le sucede a eso. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. ¿Te probaste? Puedes tomarla, puedes beber la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ¿sabes lo que es discernir el cuerpo de Cristo? Sin juzgar, sin tener un juicio claro de lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Cuando te come el pan y te está tirando la copa, es candela lo que te está metiendo. Mira lo que funciona, dice, por lo cual hay muchos enfermos. Oye, hay muchos enfermos y ¿qué más? Y debilitados entre vosotros, y muchos aún ya duermen. ¿Sabes qué significa eso? Lo pasan por la guillotina. Muchos enfermos y debilitados. No estamos hablando solamente de enfermedad espiritual, sino de enfermedad física. No estamos hablando de muerte, de dormir, del dormir que yo dormí anoche. No, es de dormir, de morirse. De que te panqueaste o que te vas a panquear. Se panqueó fulanita. Y muchas veces el Señor cuando suelta esos demonios salen como esos perros que están amarrados, acabando con medio mundo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Te examinaste. Tú sabes lo que estás haciendo. Sabes que eres un cristiano. Sabes que hay que hacer las cosas bien. Pecaste, pero no porque tú tienes la voluntad de pecar, sino porque tienes una naturaleza. La mente tuya está para servir a Cristo. Los miembros tuyos están para servir al pecado. Eso tú lo entiendes. Pero ¿qué pasa? No te dejes dominar de los miembros, de los sentimientos. Déjate dominar de la ley de Dios, que está en la mente. Dale un aplauso al Rey. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor.
para que no seamos condenados con el mundo. Oye, no es que Dios te va a castigar porque te quiere castigar, sino para que no sea lo fuerte con el mundo. Dice el Señor en Lucas 12, el que poco pecó también será azotado, y el que pecó mucho también será azotado. Pero aquí el Señor te dice, te juzga el Señor, y el Señor te disciplina es para no juzgarte con el mundo. Vamos a darle importancia a lo que Dios ha hecho por nosotros allá en el Calvario. Y el verso 33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperaos unos a otros. Pongámonos de pie, iglesia. El evangelio no es una religión. Estamos tomando la hostia, la Eucaristía de nosotros, porque eso es acción de gracia. Porque también le echan mano a toda la palabra y uno ya no la usa por eso. El comulgar es la comunión, el coino diateque. Apréndete esa, David. Coino diateque. Nuevo pacto. Coino del griego kaine, que es nuevo en cuestión de especie, no de tiempo. Si utilizamos nuevo en tiempo, utilizamos la palabra neo. Por eso neotestamentario, Nuevo Testamento, vétero de viejo, testamentario, Viejo Testamento. ¿Estamos? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? ¿Estamos aquí? Necesitamos del Señor. ¿Quiénes necesitan del Señor? No tenga miedo de tomar la cena del Señor. Si tú no eres un pecador reincidente, tú puedes tomar la cena del Señor. Ahora, si tú eres un reincidente que lo que vive pecando de una forma voluntaria, mantente de lejos. No la tomes para que no te enferme. No la tomes. Mira, hay personas que están por hacer la voluntad de Dios tan grande, que saben que muchas veces no tienen el transporte el lunes, el domingo. Bueno, fulano no viene a la iglesia. Tú ves que están guardando esos centavitos. Bueno, yo guardé estos $10, estos $2 porque yo me voy en un taxi, pero voy para mi iglesia. ¿Y tú crees que Dios no está viendo eso? Dios ve eso. Padre, en esta hora te doy las gracias, porque la misericordia tuya es grande, tu amor es grande, tus bondades son grandes para con nosotros. Es tan grande que dice el libro de Romanos que siendo nosotros aún pecadores, tú moriste por nosotros. En otras palabras, siendo nosotros tus enemigos, tú no consideraste que éramos tus enemigos, sino más bien moriste de todas maneras. Moriste por los enemigos, tú moriste. Y dice el apóstol, el que un amigo muera por un amigo, el que un amigo muera por un amigo es entendible. Pero que un amigo muera un hombre muera por sus enemigos, eso no cabe en mente humana. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Ya todo lo tenemos? ¿Seguro todo lo tenemos? La servidora también tomen lo suyo. Pueden poner la otra parte, pónganlo por ahí. Y todavía hay tiempo. Las personas que no tienen el pan y el vino puede pasar. Recordemos la solemnidad de este acto. Recordemos que estamos conmemorando la muerte crucifixial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos conmemorando su resurrección y estamos anunciando su segunda venida. 3 puntos importantes. Conmemoramos, nos gozamos en esa presencia porque resucitó y ahora estamos en espera de que Él regrese por ti y por mí. La palabra aquí enseña, dice, y habiendo dado gracias, cuando yo le dije tomad, comed, ustedes lo comen, pero esperen. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tome el pan y mastíquelo, y cada masticada de eso fue lo que Cristo sufrió por usted en el Calvario. Dice la palabra que Él herido fue por nuestros pecados, que Él molido fue por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 25. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomad la copa, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por este acto solemne que hemos celebrado en esta hora. Padre, muchas gracias por la misericordia, por la gracia, por haber derramado tu sangre allí en el Calvario. Gracias, Señor, por darnos una salvación tan grande. Gracias, Señor, por bendecirnos, poder participar de este acto conmemorativo, de conmemorar tu muerte, de poder gozar de tu comunión y poder anunciar tu regreso. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén.